Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. El tema del que vamos a hablar hoy es algo que aconteció hace muy poquito y que nos llenó de alegría a todos. El Papa estuvo en América. Benedicto XVI estuvo en México, visitando México. Y bueno, no podíamos estar ajenos a su visita. Por eso invitamos hoy a una colega, Claudia Echeverría. Bienvenida, Claudia. Gracias, Olga, por tu invitación. La verdad, muy contenta de estar acá. Claudia es corresponsal de la revista Cosas de de Chile, Chile, que es algo similar a Hola de Argentina. Noticias noticias. Gente. Bueno, Claudia, vos tuviste el privilegio de ir y además de traernos estas hermosas fotos. Enfoquen bien las fotos porque son preciosas las fotos. Mira, la verdad que fue una experiencia preciosa. Yo creo que para cualquier periodista una gira papal es excepcional. Sí. Es como una gira presidencial que tú realmente estás compartiendo con muchos periodistas de todo el mundo, todos los días subiendo a buses para hacer notas, para cubrir la noticia. La verdad que es una experiencia única. Sí. Y más encima cerca del Papa, que también fue un privilegio. Qué bueno. ¿Cómo llegaste? ¿Qué sucedió? Ay, mira. Porque yo te había visto un tiempito antes y no había nada programado. Es que fue una aventura, porque la verdad es que es así. Las giras papales, esta gira el Papa la programó con 3 meses, que no es algo común. Sí, generalmente el Papa programa con el protocolo del Vaticano 6 meses. Sí. 6 meses como mínimo, y en realidad el 12 de diciembre dijo, quiero ir a México. La verdad que fue una sorpresa, y también para México, toda la comisión Visita a Santo Padre le costó el tema, porque lo que hacen es, las acreditaciones fueron en marzo, y la fecha para que informaron ellos qué medios iban a ser acreditados fue cerca del 16 de marzo, y el Papa llegaba el 23, entonces yo decía, listo, esto ya fue, estamos muy sobre la fecha, se me habían caído las reservas, y la verdad que gracias a Dios la providencia quiso que estuviéramos ahí cubriendo para Chile, para Argentina. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Me pasó de todo, me pasó de ir como sucede siempre en esos viajes. El último avión que aterrizó en Guanajuato, antes de la llegada del Papa, yo fui en ese avión, fui con 4 cardenales, el cardenal de Venezuela, de Colombia. La verdad que se movió tanto ese avión y dije, bueno, voy con cardenales, así está todo bien. Voy al cielo, pensaste. Claro, pensé, si este avión se cae, voy con muchos cardenales. Pero la verdad que llegar ahí a cubrir la visita del Papa de tan cerca, en un pueblo mexicano que te sorprende, la verdad que muy lindo. Es muy lindo el fervor de la gente en México, ¿no? Tú sabes, me impresionó. Sí, yo estuve en una oportunidad y es impresionante. Te lo transmiten. Aparte fue algo muy curioso, porque yo antes de que llegara el Papa al aeropuerto empecé a hacer notas y la gente me decía, sí, pero no es Juan Pablo II. Ellos como que el duelo de Juan Pablo duró 7 años, demasiado. Sí. Y como que te dicen... muy largo. Muy largo. Te decían, no es igual, él es más frío. Tú sabes que increíble. El Papa baja del avión con una sonrisa, después está con los niños, hace el discurso y la gente empezó, hubo como un clic, yo no sé qué pasó, los mexicanos empezaron, México, hermano, Benedicto, ya eres mexicano. Sí. ¿Qué pasó acá? Sí, ¿qué sucedió? No sé qué le pasó a los mexicanos, pero en un segundo el Papa nos dio vuelta. Sí. Fue, bueno, el Espíritu Santo. Después yo un poco me explico después un poco este enamoramiento mutuo que tiene el Papa con México. Es como una necesidad mutua por lo que está pasando en México, que seguramente me preguntarás, toda la situación del narcotráfico. Muy duro, y todo lo que pasó con Benedicto, que vino en una situación en que el Vaticano, hace poco tiempo fue el Vatican Leaks, todo lo que estaba pasando con su ministro de Estado Bertone, entonces como que fue un momento que el Papa... Era un momento difícil. Difícil del Papa. Era un momento difícil. Venía muy cargado de Europa. La Iglesia viene desde hace un tiempo con momentos difíciles. La Iglesia no es ajena a la historia de los hombres, ¿no? Totalmente, entonces, sí. Hay cosas que... si vos me decías del narcotráfico, ¿cómo viste eso? Bueno, yo vi que México, por eso te digo este clic, yo veo que hay una necesidad de ambos. Por una parte, en México, desde que asume Calderón, no sé si todos saben que la frontera, el negocio mexicano antes era el traspaso de la droga a Estados Unidos. Cuando se cierran las fronteras, el negocio de la droga vuelve a México en el fondo. Como no pueden traspasar la frontera, entonces los carteles de droga empiezan a repartirse esto. Entonces ahí la droga que estaba en Monterrey o Ciudad Juárez empieza a trasladarse a todo el país y los enfrentamientos empiezan ahí. Y mueren. Enfrentamiento, 50.000
personas en 5 años. 42 personas diarias mueren. 42 personas diariamente en estos enfrentamientos. Y la verdad que no ha habido políticas de gobierno, no han podido de alguna manera torcer esta situación. Ah, qué tremendo. Entonces como que la gente tiene inseguridad y mi sensación fue esa, que la gente vino, el Papa les vino a traer como aliento. La esperanza. Como que el cariño, ellos son súper guadalupanos, la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de Guadalupe dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. Mi sensación fue esa, que el Papa era como, no estoy yo aquí que los vengo, soy tu padre, que los vengo a contener. El mexicano viene el Papa a contención. Y a su vez el Papa, es mi sensación, él decidió, porque yo hablé mucho con los periodistas vaticanistas, porque el Papa hablaban de que había venido porque hay elecciones en México y el gobierno actual es un gobierno católico, el PAN. Pero la verdad es que ellos dicen que no se explican por qué quiso venir. Yo creo, así que lo puse de hecho en la nota. A ver, tu intuición femenina periodística. Claro, yo escribo reportajes, entonces me da la posibilidad de analizar más la situación en el tiempo. Yo creo que el Papa vino a recargar pilas. Así de simple, porque fue él el que lo decidió. No hubo una política, obviamente Calderón invitó, pero no hubo una razón puntual. Y la verdad que los periodistas del Vaticano, que lo siguen hace años, dicen, nunca lo vimos así. Nos vimos tan entregados, tan contentos. Y él, yo creo que el Papa no fue 5 veces, Juan Pablo II no fue 5 veces por nada. Le debe haber dicho, cuando tú estés cansado, triste, deprimido, andate a México. Ándate a México, recárgate de pilas. Y tú sabes que yo grafico una imagen en la nota que habla por sí sola. El Papa en Roma sube las escaleras del avión con el bastón. Se fue de México solito, subiendo la escalera casi. Se despidió, nadie lo sostuvo. Entonces yo creo que a la larga fue a buscar eso, cariño, contención, y esto se notó, hicieron como un clic. El pueblo de Guanajuato, los lugares donde estuvo, en León y en Silao, fue una fiesta, realmente fue una fiesta. Y además que les hablaba muy claro, ¿no? Tú sabes que me sorprendió eso, porque a pesar de él de venir un poco a descargarse en su grey, en este grupo humano que lo quiere tanto que en México, dijo las cosas muy claras. Algo que me sorprendió fue el narcotráfico. Tú sabes que los narcotraficantes avisaron a través de escritos en diferentes lugares que ellos no iban a atentar contra el Papa. Ah, no, que eso no se preocuparan, que ellos no los culparan de nada porque ellos eran guadalupanos, católicos. Entonces el Papa, tú sabes que la misa que dio a 600.000 personas dijo, México vive una esquizofrenia moral. Hay una esquizofrenia moral en el cual hay una moral pública y una moral privada que no condice. Eso fue un claro mensaje para un poco el narcotraficante, que de alguna manera le reza a la Virgen de Guadalupe y después mata, trafica drogas. Claro, mata a diestra y siniestra. Entonces hay una cosa rara en México, de que el ladrón es súper practicante. Entonces... Y eso que rezan, habrá que rezar más. Vos sabés que a mí me impresionó mucho algo, y me lo anoté acá, ¿no? Dice, las estrategias humanas y el poder de los ejércitos son insuficientes para derrotar el mal, señaló este domingo el Papa Benedicto XVI en la misa campal en México, en la que pidió a América Latina encomendarse a Cristo Rey para buscar la paz y la concordia. Qué impresionante esto, ¿no? O sea, también me encanta lo que dijiste, ¿no? Que él fue a recargar las pilas, pero también puede ser otra mirada, ir como un padre, ¿no? A ¿qué pasa con mis hijos? Bueno, pasó también que en México había bajado un poco el tema del catolicismo, que se había enfriado, porque los jóvenes, ¿quiénes llevan de alguna manera el fuego de la fe? ¿Quiénes son los que cantan, los que salen masivamente? Los jóvenes. Y a mí me impresionó cómo estos jóvenes despertaron. Yo entrevisté jóvenes y me dijeron, mira, nosotros queríamos un sustituto, buscábamos a alguien como Juan Pablo II, que bailara, que cantara, y la verdad que nos dimos cuenta que este es el Papa de la palabra.
y que de hecho el Papa en la misa, había un silencio sepulcral, la gente lo escuchó los discursos, y el Papa es brillante, es muy claro. Entonces se dieron cuenta que mente privilegiada. Y se dieron cuenta que este es un Papa distinto, que es un Papa de la palabra. Y los jóvenes, nos dijo él también, tuve la verdad que fue un regalo, ¿eh? Tuve la posibilidad, fue lo más curioso que hay, porque una de las ceremonias a las que yo quería asistir era la ceremonia en la catedral, que era una ceremonia con los cardenales muy privada, en el cual se iban a hacer las vísperas de la Semana Santa. Y resulta que no sé por qué los vaticanistas nos dijeron a toda la prensa, porque la realidad es así, hay 500 periodistas que somos como en la periferia y están los vaticanistas que son los top. Ellos son los que están en las mejores ubicaciones. La verdad que ellos nos dijeron no puede ir ninguno más porque van 25 periodistas vaticanistas. Y en eso se me acerca uno de los organizadores y me dice, Claudia, venite porque algunos vaticanistas no quieren ir. Yo dije, voy, buenísimo. Bueno, la cosa es que de la guardia papal, los italianos, llegan y en un momento, no sé qué pasa, que uno me llama y dice, vení qui, me llama así en italiano y me lleva a sentarme y me sienta. Segunda fila. Yo tenía a los cardenales al lado. Yo dije, Dios, este es un regalo. Y de repente veo al Papa aparecer. ¡Qué un privilegio! Porque veo al Papa salir directamente y lo visten ahí. Mientras lo visten yo le tomaba fotos, que son las fotos más cercanas que tengo del Papa, que ustedes van a ver, que el Papa está ahí saliendo de la capillita hacia lo que es el altar. Y el mensaje fue muy lindo porque habló a todo, digamos, habló a la comunidad católica de la importancia de la palabra, del año de la fe. De formarnos. De formarnos y de transmitir. Claro, porque Juan Pablo II nos trajo el entusiasmo, fue como el gancho. Yo lo digo en el marketing, Juan Pablo II nos conquistó. Era mediático. Y el contenido lo está dando de alguna manera Benedicto. Ya te gustó la palabra. Ahora fórmate en la Biblia. Lee. Y eso lo encuentro que él es brillante. Nos está desafiando a eso. Y precisamente el año de la fe lo que busca es eso, renacer con un nuevo vigor, porque lo que pasa en México, que vos decís que como que se está apagando el cristianismo, está pasando en todas partes. Claro. Porque es tal la avalancha del relativismo que, bueno, lógico, nos vamos alejando de lo que es la fe. Claro, y por eso también el mensaje le habló mucho a todos los formadores, habló a los laicos que trabajan en la iglesia, que en realidad no dan abasto a los sacerdotes para poder enseñar la palabra. La lección divina, que se llama, para poder interpretar las lecturas. Y cómo es importante que todos, ya sea los periodistas católicos o ya sea los padres de familia, que trabajen en formar, porque si no, se queda sin contenido la fe. Claro. Tiene que tener un contenido. Formarnos nosotros y formar también a los otros. ¿Qué otra cosa podés contar? ¿Qué mensaje te impresionó más? ¿O qué lugar te impactó más? Tú sabes, me impresionó muchísimo la relación del Papa con los niños. Con los niños. La verdad es que hubo un encuentro, que fue el encuentro en Guanajuato, el pueblito de Guanajuato, que realmente es un pueblo es muy lindo, pero es una curiosidad, porque todas las calles corren por debajo, son túneles. Tú estacionas los autos por debajo, son túneles, y arriba está la ciudad. Y es una ciudad colonial a la que vas caminando. Tú estacionas debajo, dejas en los túneles, o sea, te perdés. Yo creo que es impresionante. Si uno no va con la prensa, o sea, nosotros íbamos con toda una comitiva de prensa, pero la verdad que, y ahí el Papa dio un mensaje a los niños. El Papa estuvo muy cerca de los niños. Yo lo vi, o sea, más que el mensaje que más me impactó, me encantó el mensaje que dio de alguna manera a los jóvenes, que eran la fuente viva. Ellas son el vigor de la iglesia. Ustedes son esa llama viva que va a despertar estos corazones como cansados. Como que el Papa, igual que Juan Pablo II, descubrió, yo creo que la jornada, ya lo vio, la jornada en Madrid, vio cómo los jóvenes prenden. A mí me sorprendió. Yo tuve la posibilidad de estar con jóvenes y ellos partieron. La misa se realizó el día domingo a las 11 de la mañana. Bueno, los jóvenes se movilizaron el día anterior, a partir de las 10 de la mañana. Estuvieron todo el día, toda la noche, porque el lugar que fue la misa era un lugar distante, no era como acá llegar al estadio de River o a Boca. Tú tenías que caminar. Por eso yo veía a las monjitas mayores, a la gente que
que hizo ese paso, no era fácil llegar. Entonces, impresionante el fervor. Y yo dije, bueno, a las 11 de la mañana, nosotros llegamos una hora antes y dijimos, no, estos chicos deben estar agotados, se han estado desde el día anterior a las 10 de la mañana. Y estaban fresquísimos. Fresquísimos. Ahí dije, hay obra. Claro, y dije, esto es milagroso. ¿Cómo estos chicos todavía tienen pilas? Habían estado cantando toda la noche porque se estuvo en vigilia, como en España. Yo creo que los jóvenes... Como en el encuentro mundial. Como en el encuentro mundial, estuvieron en la noche en vigilia y los grupos humanos de todo, venían de todo el país, de Guadalajara, de DF, y el mexicano, no sé, tiene algo especial. ¿Sabes que yo llegué a esa conclusión? Te carga de pilas, tiene mucha energía, es muy alegre. En un momento veníamos los periodistas, que yo venía con los de los europeos, en esta camionetita detrás del Papa, y nos bajamos y la gente nos empieza a aplaudir. Y empezamos a saludar, así, porque como que la gente quería una respuesta, un contacto. Nos reíamos con los periodistas porque nos aplaudían, así como nosotros... Pues dijiste, la primera vez que nos aplauden a la prensa. Claro, dijimos, qué linda, como o sea, lo que debe sentir el Papa, de este cariño que se te viene encima, porque es como una energía muy fuerte que se te viene. ¿Qué te parece? Y todos dijimos, realmente cómo se moviliza cuando este positivismo, cómo se te transmite. Ya lo creo. México tiene mucho que transmitir. Yo encuentro a Latinoamérica, por algo el Papa es un país en el cual, a pesar de las crisis, están tratando de rescatar sus valores religiosos a través de, como te digo, la Virgen de Guadalupe es muy fuerte allá, es su madre, la morenita, la como guadalupana. Le dicen, la morenita, la verdad que la adoran y es divina. Bueno, ahí tuve otra gracia de que yo quería, me hablaron que la Basílica de Guadalupe, no sé si todos saben, pero el cuadro, cuando no hay misa, que hay misa cada hora, el cuadro se hunde hacia atrás, gira y queda mirando hacia adentro. Y eso es un privilegio. Hay una bóveda. La bóveda tú ves y puedes ver a la Virgen de frente y cuando hay visitas, la verdad, muy ilustres, pero la Virgen, pero siempre tiene que ser en un momento en que la basílica estaba cerrada. Entonces la verdad que yo tengo una devoción muy fuerte por la Virgen de Guadalupe, por eso fue un regalo también ir a cubrir justo a México. Entonces dije, qué ganas de ver la bóveda, de ver a la Virgen. Verla de cerquita, porque si no la tenés que ver por un... La ves por una cinta elástica que va pasando. Son 3 cintas que tú vas pasando y ya te mareas porque tratas de pasar varias veces. Bueno, la cosa es que estoy esperando en un grupo de periodistas que íbamos a una entrega al Papa de la llave de la ciudad de Silao. Y en eso estoy conversando con este sacerdote y conversando le pregunto, padre, ¿usted a qué se dedica? No, me dice, yo estoy al cargo del ceremonial de la Basílica de Guadalupe. Yo dije, no lo puedo creer. Esto es un regalo porque en 2 días más voy a Guadalupe, así que padre, usted muéstreme la bóveda, la Virgen. Bueno, tuve la gracia de poder ver a la Virgen de muy cerquita. Qué hermosa. Precioso, la verdad que me sorprendió el manto, pensar que 500 años esa tela mantiene sus colores, su fuerza. Viste que parece que los ojos te traspasan, que te está mirando, ¿no? Claro. Es algo muy especial, que uno ni siquiera en una pintura te parece algo así. Yo cuando estuve también me impresionó muchísimo. De mucha ternura. Bueno, la primera pregunta de los periodistas fue ¿por qué no fue Benedicto a DF? ¿Por qué no fue a ver a la Virgen de Guadalupe? Y es un tema de presión. Está tan alto que en realidad era un lugar de riesgo. En realidad Benedicto no puede viajar a DF. Tiene una edad ya avanzada, Benedicto. Claro, pero él estuvo Hay que cuidarlo para mantenerlo. 85 años, claro, impresionante. Aparte, a mí lo que me impresionó, el vigor, porque las jornadas eran intensas y muchas se suspendieron el primer día porque el trayecto que él hizo hasta la casa de Miraflores, donde era dormía, muy largo. Era largo y él se hizo muy despacito. Entonces, cosas que se suspendieron y nosotros el otro día pensábamos que estas cosas no se repetían, listo, no se hace. Y la verdad que lo volvían a poner en agenda. Mira tú. Entonces, él como que, mi sensación final fue que Benedicto fue entregado. Hagan conmigo lo que quieran. Acá estoy. Yo estoy acá para ayudarlos, para estar con ustedes. ¿Y qué impresión te dio la familia mexicana? Mira, la familia mexicana es una familia numerosa. Y tú sabes, lo que sí vi en México es diferencias sociales grandes. Como, no es como Argentina o Chile, donde hay una clase media fuerte. Ahí se ve
Sí, hay más pobreza. Hay más pobreza, pero no es la pobreza de la casa de chapa, no, es una pobreza de casa de cemento, bonita, digamos, no es una pobreza extrema. Sí. Pero me gustó el hecho de que frente a la fe no hay distinciones, como que el mexicano vibra igual en todas las clases sociales. Sí. Y en esta misa, digamos, nadie tuvo privilegios. No es que estuvo la clase alta, no, yo vi, nosotros que estábamos muy cerca en los primeros lugares, había... Todos entremezclados. Todo entremezclado, porque así lo hizo el episcopado. Dijo, vengan a buscar sus entradas en sus parroquias. Nadie pagó un peso la entrada. Era cómo te organizabas tú para ir a tu parroquia a buscar las entradas que te daban. Entonces, la gente compartió muchas horas. Yo creo que intercambiaron muchas experiencias, pero eso fue muy lindo, que en México se unió, estaban todos juntos. Qué hermoso, qué hermoso, qué lindo testimonio, ¿no? Claro. Y esto del narcotráfico, ¿cómo vive un periodista que llega a un país donde encuentra esto, no? Bueno, porque es... A nosotros nos asustaron, ¿no? Está tan peligroso, ¿cómo vas a ir a México? Es peligroso. La verdad que mi editora me dijo, Claudia, la verdad que es un riesgo realmente. Y lo cierto es que una cosa que me tranquilizó es que Guanajuato, la zona donde fue el Papa, el 94% de la población es católica. Ellos le llaman el Bajío, que es el centro de México. Sí. Bueno, la verdad, en ese aspecto se le criticó mucho al gobierno de Calderón, que había invertido mucho en seguridad, que se habían gastado fortunas en seguridad, porque se temía por posibles atentados. Y lo cierto es que yo desde el primer día que bajé, vi al Papa, cuando él baja del avión y se sube en su primer recorrido, el Papa baja todo el vidrio del... Ah, mira. Claro, y cuando lo ve, yo está bajando el vidrio, como que todos decían, todo lo que... Seguridad, la seguridad, la seguridad. Y en una oportunidad, estando cerca de uno de los chofer del Papa, en una foto que se ve que estamos muy cerca del Papa móvil, le preguntamos al chofer, ¿qué pasa con la seguridad? Porque él dice, es el Papa, él quiere el vidrio abajo. En realidad, si tú bajas el vidrio a esta altura, la seguridad no sirve, desaparece. Si él recorrió la ciudad entera. Pero se ve que se sentía muy seguro. Y yo creo que nos transmitió esa tranquilidad a todos, porque la gente salió en familia, hasta altas horas de la noche caminaba por las calles, era como una fiesta. A mí me impresionó eso, de salir a caminar por las calles y era una fiesta, lleno de gente por todos lados, hasta altas horas de la noche. Muchos se iban a acampar frente a Miraflores, el colegio donde él durmió, esperando la salida de él del último día. No sé si se transmitió acá. Que se puso el gorro mexicano y le cantaron las mañanitas. Le cantaron las mañanitas, seguro. Claro, le cantaron a los mariachis. Los mariachis. Que todo el mundo quería ver al Papa con los mariachis. Además, los mariachis aparecen imprevistamente por cualquier lado en México. Claro, ¿no? Llega un momento que uno ya te persiguen tanto que al principio, los primeros 10 minutos no los quiere, después ya. Pero el Papa estaba fascinado con los mariachis, que fue el último día que él agradeció. Fue muy espontáneo, él dijo que en realidad no tenía cómo expresar lo que él había vivido, que se querría quedar, pero que se tenía que ir, tenía que irse. Y algo lindo también es que el lugar donde fue, que eso no lo sacaron los medios, la ciudad donde fue es la ciudad mundial del zapato. A mí me impresionó que hay 5 shoppings de puros zapatos y botas. Ah, mira vos. Y botas texanas, así mexicanas. Y los mexicanos tienen esa cosa muy original, son como creativos. Al Papa, el primer día de la Asociación de Zapateros de Guanajuato, 5 pares de zapatos rojos. Al Papa le encanta el zapato rojo. Que está dentro del ceremonial. Claro, el zapatito rojo. Sí. Y le regalaron 5 pares de zapatos. Y después otro detalle que me encantó fue el hijo de Calderón, cuando el presidente va a saludar con su familia en una recepción que fue privada, los hijos de... Parece que Calderón le dijo a sus hijos, llévele algo de regalo al Papa. Bueno, la hija le llevó su libro preferido. Y el hijo más chico le regaló su cinturón de karateca y su rosario de la primera comunión. Entonces, estas cosas al Papa... Lo enternecen. Le enternecen porque eran las cosas como más íntimas de los chicos que espontáneamente se quisieron regalar al Papa. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Lamentablemente yo te seguiría escuchando. No, la idea es que ustedes conocieran detalles que no salieron en la prensa. Una de las cosas que hizo el Papa también fue sobrevolar donde está Cristo Rey, ¿no? Que
fue destruido en época de los cristeros, ¿no? En las guerras. Todos sabemos, ahora precisamente está estrenándose una película, La Cristiada. Cristiada, que en México está con mucho éxito. Está con mucho éxito, de lo cual vamos a poder ver esa parte de la historia que no se contó de la persecución a los cristianos. Me voy con las últimas palabras, algo que comparó el Papa. Benedicto XVI comparó la situación de violencia que vive México y el resto de América Latina con las vicisitudes del pueblo hebreo que relata el Antiguo Testamento. Y el Papa, después de comparar las grandes batallas, las proezas, dijo algo más. Esto nos puede recordar hoy a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos que cuando se trata de la vida personal y comunitaria, en su dimensión más profunda, siempre está Dios saliendo al encuentro del hombre. Tener fe y seguir caminando. Es la parte de la historia que nos toca vivir, pero con la fe y con el amor se ganan todas las batallas. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.